Muy buenas, bienvenidos una vez más a Mujer Cristiana Podcast. El día de hoy estoy acompañada de una psicóloga clínica y una adoradora de nuestra iglesia Mahanaim, La Romana. Estoy feliz de que ella me pueda acompañar debido a que el tema que elegimos para el día de hoy es un tema que como mujer, como madre y como ser humano está afectando a muchas personas. Es un tema que hay que tratarlo con pinzas porque es un tema delicado, pero lo entiendo oportuno hablar de él. El día de hoy me acompaña Alfonsina de la Cruz y vamos a estar hablando sobre el tema de la depresión. Bienvenida a Mujer Cristiana Podcast, Alfonsina. Agradecida estoy de que hayas aceptado mi invitación. Bueno, pues nada, gracias a ti por hacerme la invitación para participar en este espacio que sé que es de mucha ayuda para la gente, porque todo lo que redunda en lo que es el conocimiento de muchas cosas que pasamos los seres humanos, pues, y más si es tratado por personas que ya tienen cierta experiencia en eso, pues es mucho mejor. Muchas gracias. Esa es una de las partes por la cual yo te elegí, porque al tú ser psicóloga, tienes las palabras correctas para llegarle a esas personas que hoy pudieran estar atravesando sobre esta situación. En primer lugar, ¿qué es la depresión, Alfonsina? Eso que, Dios mío, que tanto afecta a muchas personas. Bueno, mira, en términos psicológicos, es un trastorno afectivo catalogado por la Organización Mundial de la Salud como un trastorno que afecta actualmente 300 millones de personas en todo el mundo. Increíblemente, en Estados Unidos, un 25% de personas de toda la población está afectada. Menciono a Estados Unidos porque lamentablemente ese tipo de estadísticas pues no se investigan en nuestro país y la referencia más cercana que tenemos es Estados Unidos. Es un trastorno afectivo en el que el individuo tiene un sentimiento de tristeza constante. Casi todo el día se siente triste, se siente apesadumbrado, llora mucho, no tiene deseo de realizar actividades que anteriormente eran actividades que eran atractivas y que les gustaba realizarlas. La persona depresiva, y es una de las características que más diferencian a la persona depresiva, de que lo que antes a mí, me encantaba, eran mis cosas favoritas, ya hoy no me genera ningún tipo de placer, lo que llamamos los psicólogos anedonia. Por lo regular, debe considerarse como un estado depresivo cuando la persona ya lleva en ese estado más de 2 semanas y puede alcanzar hasta los 6 meses. Es decir, porque nosotros sabemos que hay muchísimas situaciones que pueden producir estados de tristeza en los seres humanos, pero cuando ya ese estado de tristeza es estacionario y sobrepasa los meses, pues ya estamos hablando de un cuadro depresivo. Porque la gente a veces por ignorancia dice, ay, fulana está depresiva, Perenceja está depresiva, pero estar en un cuadro depresivo es otra cosa. Y cuando un individuo está dentro de un cuadro depresivo como tal, necesita una intervención médica y psicológica. Que por lo general, una persona que esté atravesando por un momento de tristeza a raíz de una situación externa, pues lo puede superar con algunas actividades que puede realizar, conversando con algunas personas y todo ese tipo de cosas. Pero el depresivo ya se va más allá. Exacto, Alfonsina. Yo incluso soy del tipo de persona a veces, así como tú dices, bueno, cuando uno pasa por diferentes situaciones, puede que no me haya ido incluso bien hoy en el trabajo. Y lo primero que a uno se le ocurre es decir que ay, yo tengo una depresión. Pero mentira que tú estás bien, en el sentido de que no está en un cuadro, como tú dices, yo no tengo 2 semanas, que son una de las cosas por la que tú puedes, me imagino, identificar cuando alguien está ya depresivo, porque yo vengo a trabajar y yo hago todo lo que yo, no, pero me entró una tristeza o me entró un desánimo de un momento a otro. Y señores, la palabra que más rápido a uno le sale es de que yo estoy depresivo. Señores, tenemos que aprender a reprender esa palabra porque estar depresivo, nadie quiere estar depresivo. Hay mucha gente que se han quitado la vida. Por eso fue una de las causas, Alfonsina, que yo quise hablar de esto, porque en este tiempo que estamos viviendo se han visto tantos homicidios, Dios mío, cuántos suicidios,
porque, o sea, estamos abrumados realmente y a veces no lo vemos. A mí me causó mucho, fue una persona que yo no conocí y hace como 2 semanas una chica de donde yo vivo se suicidó. Y era una chica que, ¿cómo te digo? Ella económicamente estaba muy bien. Terrenalmente, se puede decir, vamos a utilizar esta palabra, tenía todo, pero su alma estaba vacía. Ella se lo comentaba antes de cometer el hecho. Ella escribió y se lo dijo a una amiga: yo estoy vacía, a mí nada de lo que yo tengo me llena. Y la muchacha se quitó la vida. Y es algo muy lamentable. Entonces, Alfonsina, ¿cuáles podrían ser las causas para que alguien caiga en este cuadro? Tú anteriormente mencionaste algunas tristezas, situaciones, pero ¿cuáles son las causas que podrían llevar a alguien a sufrir de depresión? Las causas de la depresión son tan complejas como lo es todo el entramado de un ser humano. Nosotros no podemos olvidar que la mente y el cerebro y el cuerpo están entrelazados. Y de esa misma manera están entrelazados la etiología de muchas enfermedades, como es la depresión. Y ese es un tema bastante controversial dentro de muchos grupos en la iglesia, porque mucha gente erróneamente dice: ay, tú estás depresivo, tú no eres buen cristiano. Y es muy penoso cuando escucho esos comentarios, incluso de pastores, diciendo que si tú estás depresivo, que estás en pecado, que estás lleno de demonios. Qué grave error. Sobre todo cuando no nos hemos adentrado en ese mundo, no hemos hecho una investigación básica de lo que es la depresión. La depresión tiene múltiples causas. Una de ellas, y es la más difundida, la más investigada, es el hecho de que tiene un gran componente genético. Es decir, si tú tienes antecedentes familiares de depresión, tú tienes alrededor de un 30% de posibilidades de desarrollar depresión. Los gemelos monocigóticos tienen un 50% de que si uno de ellos sufre depresión, el otro tiene un 50% de posibilidades de desarrollar la depresión también. Y un ser humano, un individuo normal, si tiene antecedentes patológicos de depresión dentro de sus familiares de primera línea, como por ejemplo los progenitores o los hermanos, tiene un 30% de posibilidades. Eso es algo que en el campo científico ya eso no tiene discusión porque se ha estudiado ampliamente y eso está bastante consensuado en la comunidad científica de que es una de las causas principales. Otra de las causas, también un desbalance bioquímico, mayormente del neurotransmisor serotonina, que es uno de los transmisores envueltos en lo que es la regulación de nuestro estado de ánimo, de nuestro humor. Y ya eso es algo que no lo controlamos nosotros, o sea, eso es algo que forma parte del entramado de nuestro sistema nervioso. Y cuando hay un desbalance en ese neurotransmisor, obligatoriamente va a haber un desbalance en nuestro estado de ánimo, lo quiera yo o no lo quiera, y sea por las razones que sea, va a afectar. Otra de las causas que también es bastante aceptada dentro de la comunidad científica es la forma en que muchas personas perciben la vida, perciben los procesos. Hay personas que tienen una personalidad, por ejemplo, uno de los que más ha estudiado este tema habla de algunas características psicológicas que tienen algunos individuos que los predispone a desarrollar depresión. Por ejemplo, son personas catastrofistas que una situación que pudiera resolverse de una manera básica, pues lo ponen de todo este tamaño, porque ya sea por cuestiones aprendidas o cuestiones por lo general aprendidas medioambientalmente, tienen la tendencia a ver las cosas de una forma negativa. Se le llama también la distorsión cognitiva, cuando tienes una forma de procesar las informaciones totalmente errada a la realidad. Es decir, voy a poner un ejemplo muy básico. Tú ves que una persona, por ejemplo, de repente están dentro de un grupo de personas y esa persona te miró mal. Ya yo me hago un mundo en mi cabeza de que esa persona, ay Dios mío, cuidado si fue porque el otro día yo le pasé por el lado y yo no lo saludé y míralo. Y ahorita le va a decir al pastor y comienzan a hacerse un mundo en su cabeza totalmente ajeno a lo que puede.
Probablemente esa persona ni se fijó en que yo te miré mal. Fue algo así, fue como algo nos puede momentáneo, pasar a cualquiera. Exactamente. Ahora bien, la forma de yo percibir la vida, de yo percibir las situaciones, de yo asumir y de yo interiorizar los procesos y las situaciones que enfrentamos todos los seres humanos, puede estar distorsionada, y eso implica que yo tenga una tendencia más alta a desarrollar depresión. Esa también es una de las causas de la depresión, y tenemos una de las causas más poderosas para desarrollar una depresión, y es una situación externa que se presente sobre la cual nosotros no tenemos el control. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido es una de las causas por la cual nosotros podemos entrar en un estado depresivo. Yo te voy a confesar, me considero ser una cristiana comprometida, y como una forma de yo mostrarme como un ser humano normal, yo lo confieso, yo he sufrido depresión, yo puedo hablar con autoridad de la depresión, porque no solamente soy psicóloga, sino porque lo he vivido también, y una de las veces que he sufrido depresión ha sido por la muerte de un ser querido. El año pasado yo estaba en España haciendo una maestría. Estando allá, falleció mi perro, que había sido mi perro de toda la vida. Yo tenía 15 años que esperaba mi adoración. Yo me fui, pero yo tenía que estar llamando constantemente si ya me le compraron la comida, si está bien, si me lo llevaron al veterinario. O sea, ese era como mi hijo, porque uno llega a querer esos seres como cualquier persona. Y 2 semanas después de ese proceso fallece alguien que yo quería muchísimo y con quien tenía una amistad, y falleció estando yo lejos. Un amigo muy querido, mi líder de adoración, y para mí eso fue algo catastrófico, porque ni siquiera yo pude estar aquí para despedirlo. Y eso fue un proceso tan duro, se me juntaron esas dos cosas tan difíciles, yo sola, viviendo sola en un apartamento. Y sin poder venir. Sin poder venir, abrazar, o sea, mis amigos del ministerio me llamaban y me decían que lo que más que ellos estaban sufriendo por mí, porque ellos se imaginaban, tú no estás aquí para que te demos un abrazo y lo lloremos juntos. No pude llorarlo juntos, no lo pude enterrar. O sea, te estoy contando esto porque en medio de ser una cristiana comprometida, entré en un proceso depresivo. Ahora bien, el asunto no está en si yo soy buen cristiano o no buen cristiano porque enfrente una depresión o no. El asunto está en si yo permito estacionarme en un estado depresivo por un tiempo prolongado. Ahí es donde está la diferencia. Y aún tú siendo psicóloga, conociendo del tema también. Exactamente. Sin embargo, para que veas, no tengo ningún temor de decir que yo he sufrido depresión. No tengo miedo, soy una líder en mi iglesia y no tengo miedo de decirlo porque sé que es totalmente normal, y tenemos ejemplos bíblicos de personas que sufrieron depresión, lo vamos a ver más adelante, y realmente, tal como yo acabo de decir, las causas pueden ser diversas, y también está los casos de personas cristianas que están en pecado y que entran a un proceso depresivo por estar en pecado, porque también eso es real. Personas que llevan una vida totalmente en desobediencia a Dios, y por envolverse en el pecado, Satanás los envuelve, los amarra. ¿Y qué es lo que trae como consecuencia el pecado? El pecado trae como consecuencia tristeza, trae dolor, trae amargura, trae traición, sufrimiento, que nos lleva y que nos hace susceptibles a un proceso depresivo. Entonces, tenemos que ser muy objetivos y tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de nosotros diagnosticar una depresión, para empezar, y atribuirle a una causa o a otra que esa persona tenga depresión. Y tú sabes, Alfonsina, que hay muchas personas, y te lo digo en mi caso, que uno entiende, o yo lo llegué a pensar, que tú entiendes, como mismo tú dices, no, si él es cristiano, él no puede padecer depresión, no, porque él es cristiano, él es un hijo de Dios, y él sabe que Dios tiene todo lo bueno para nosotros. Y a mí me chocó tanto ver el testimonio de Christine de Clairo cuando ella dio a luz a su hijo, a uno de sus hijos, y ella contó que ella le dio depresión postparto,
y ella intentó incluso hasta suicidarse. Ella dice que ella le pasó por la cabeza y tú dices, pero ¿cómo es posible una mujer que tú escuchas las canciones de Christine de Claire y tú te transportas al cielo? Entonces tú dices, ¿cómo una persona que pueda tener esa conexión con Dios quizás, o que pueda servirle al Dios vivo, puede pasar por esas situaciones? Pero es como mismo tú lo acabas de decir, hay cosas externas que nosotros no podemos controlar. A ella le dio depresión postparto, que ya es algo dentro de su ser, de sus emociones. A mí me pasó un poquito, yo duré casi un mes también con mi primer hijo, pero yo no era cristiana en ese tiempo. Mira, Alfonsina, a mí me entraban unos gritos que yo tenía que llamar a mi mamá, y porque yo fui madre muy joven, puedo decir, para mí fue muy joven, yo fui madre a los 21 años, y yo tenía todo en mi mundo, o sea, yo no tenía mundo de que para yo ser mamá, y bueno, y yo llamaba a mi mamá, y mi mamá tenía que salir de su trabajo a ir a mi casa, y yo le decía a mamá, mami, que yo no puedo, es que es una responsabilidad demasiado grande, yo no estoy lista para ser mamá, es que no puedo, y yo duré alrededor de 2 o 3 meses, que yo tenía que estar al lado de mí siempre, porque no sabían lo que yo podía, que no intenté pasar, o sea, tentar contra mi vida, pero sí realmente es un mundo oscuro donde tú te sumerges, y si tú no tienes a alguien ahí que pueda percibir eso, que lo pueda notar, que te pueda decir, tú no estás bien, vamos a buscar ayuda, realmente entonces es cuando suceden el tipo de cosas que habíamos mencionado anteriormente, que una persona puede incluso atentar contra su vida. Querida Alfonsina, ¿cómo nosotros podríamos identificar a alguien que está deprimido? Bueno, mira, para nosotros los psicólogos, los psiquiatras, es más fácil, obviamente, porque ya tenemos la experiencia. Sin embargo, quizá no sea tan fácil para una persona que no tiene el entrenamiento profesional que tiene un psicólogo, un psiquiatra, pero sí hay varios elementos que yo voy a mencionar que si lo tomamos en cuenta a la hora de determinar si alguien tiene depresión, son muy importantes. Aunque no tenga quizá la pericia de un profesional de la salud mental, pudiera por lo menos sospechar, bueno, ahí parece que hay una depresión. Hay que tomarlo con mucho cuidado porque, como yo decía al inicio, hay gente muy ligera para decir, ese está deprimido. La depresión es un cuadro clínico muy delicado y no cualquier persona cumple con los criterios diagnósticos de depresión. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque triste sí puede ser, cualquiera puede estar triste porque se le murió un vecino, porque se fue la luz y tenía mucha ropa que tenía que planchar y cosas como esa. Pero ya estar en un estado depresivo es otra cosa. ¿Cuál elemento me puede servir a mí para darme cuenta que alguien está en un estado depresivo? Bueno, ya esa persona tiene más de 2 semanas en un estado de tristeza profunda. Y un elemento importante, la persona llora mucho y también, además de que llora mucho, las cosas que antes le gustaban ya no le generan ningún tipo de interés ni ningún tipo de placer. Ese es un elemento importantísimo en la persona depresiva. El depresivo, si le gustaba antes ir mucho al cine, usted lo invita al cine y le dice que no. Y usted dice, oh, pero es que, entonces, detallitos, actividades que por lo regular disfrutaba hacer, que usted veía que realmente le gustaban, ya no le interesan. Eso viene siendo de tristeza, como una alarma para anotarlo. Exactamente. Esa vendría siendo como la alarma. Que la persona más de 2 semanas en un estado de tristeza, de lloro constante, y que actividades que regularmente le gustaban mucho, pues no le generen placer, ningún tipo de placer. Esos son, yo diría, así mismo como tú dices, son alarmas, que entonces yo tengo que decir, ahí hay un problema serio, ahí hay que buscar ayuda.
Alfon, también pudiera ser que he visto el caso que muchas veces, a veces terminamos una relación, puede ser una relación amorosa o puede ser la falta o la pérdida de alguien, como mencionaba, y la gente suele cortarse el pelo, que por un supuesto cambio. Eso pudiera también uno tenerlo como alarma, porque he conocido personas y al final, tengo una amiga incluso muy cercana, y me han comentado que ella misma se cortó el pelo y supuestamente no te puedo dar una base verídica porque no he hablado el tema con ella personalmente, pero de otras fuentes me han dicho que ella ha estado muy depresiva y que por eso ella se cortó el pelo. Bueno, mirándolo así desde ese punto de vista, ese único elemento de que se cortó el pelo no lo podemos analizar de esa forma, porque cortarse el pelo, incluso después de haber atravesado una etapa difícil, un evento estresante en nuestras vidas, un momento difícil, necesariamente no significa que yo esté en un estado de depresión o de descontrol emocional, porque incluso nosotros los psicólogos recomendamos a las personas cuando pasan eventos difíciles, la muerte de un ser querido, la ruptura de una relación amorosa de mucho tiempo, les recomendamos que hagan algunos cambios en su persona, en su medio ambiente, porque eso les puede ayudar. Entonces, el simple hecho de cortarse el pelo no necesariamente indica que esté en depresión. Ahora bien, cuando esa acción de cortarse el pelo está acompañada de otras acciones extremas que no son normales, si se puede decir, en esa persona, cambios demasiado exagerados, bueno, ahí ya pudiéramos ir advirtiendo, acompañado de algunos de los síntomas que ya yo he mencionado, ahí ya pudiéramos, pero mira, se cortó el pelo, de repente comienza a hacer cosas que por lo regular no hacía, y ese tipo de cosas que alarman a las personas que están a su alrededor. También, ¿verdad, Alfonsina? Como estar mucho tiempo sola, como aislada, no mezclarse con más personas, pudiera ser también. Vuelvo y te repito, debería de estar acompañado de síntomas como los que yo acabo de mencionar. Es decir, si tú lo miras de forma aislada, o que se corte el cabello, o que está sola, no te puedo decir que esa persona está en un estado depresivo, porque si yo estoy en un momento de tristeza y estoy tratando de superar un evento traumático en mi vida, estresante, por lo regular buscamos la soledad, buscamos estar solo porque tenemos que pasar ese proceso. Hay un proceso de duelo que las personas viven cuando experimentan una situación difícil en su vida, que tiene varias etapas. Está la etapa del shock, está la etapa de la negación, está la etapa de la depresión, está la etapa de la aceptación. O sea, es un proceso que muchas veces puede durar hasta 6 meses. Entonces, son muchos pasos. Obviamente, si vienen acompañados, si son provocados por un evento entendible, como lo que ya yo acabo de mencionar, y van quemando cada una de las etapas, es un proceso de duelo normal. Ahora bien, cuando eso que tú me acabas de mencionar, o que se corte el pelo, que está sola, son eventos aislados, no podemos hablar de depresión, pero si están acompañados por otros síntomas, como la tristeza continua, que llora mucho, que ya no se interesa por actividades que antes le producían placer, que quiere o que casi no duerme o que duerme demasiado, que se pasa el día durmiendo, nunca se le quita el sueño, que come demasiado o que no come o que no quiere comer. Entonces ahí sí, pero como sucesos aislados no podemos hablar de depresión definitivamente. Alfonsina, en los caminos que estamos, gracias al Señor, que estamos en sus caminos, ¿se puede decir o puede un cristiano padecer de la depresión?
Mira, esa es una pregunta sumamente interesante porque ese es un tema que causa mucha controversia en muchos ambientes cristianos. Mucha gente, como yo decía al inicio, habla desde la ignorancia, desde la inmadurez, diría yo. Yo diría desde la inmadurez espiritual en muchos casos, porque a veces hay personas que yo considero muy maduras espiritualmente y, y hablan en contra de eso, de que un cristiano que tiene depresión pues no es cristiano, es un cristiano. Y qué pena, porque realmente, como yo mencionaba, hay varios tipos de depresión. Y hay un tipo de depresión que es una depresión clínica causada por un desbalance bioquímico, donde los neurotransmisores implicados en lo que es la regulación de nuestro estado de ánimo están deficientes, así como cuando tú estás deficiente de hierro, de vitamina C, de vitamina D, también sucede porque nuestro cerebro es un órgano que forma parte de nuestro organismo y que controla muchísimas de nuestras conductas, y cuando en ese órgano que es el motherboard, como yo le llamo, del cuerpo humano, hay algo que no está funcionando bien, eso se va a reflejar en nuestra conducta y van a haber situaciones, y muchas veces uno de esos problemas que causa un problema en el cerebro se refleja en nuestra conducta. Entonces, hay un tipo de depresión clínica, hay un tipo de depresión provocada por una pérdida, provocada por una situación estresante. Hay un tipo de depresión también provocada por el pecado, y hay un tipo de depresión provocada por Satanás para alejarnos de los propósitos de Dios. Entonces, antes de nosotros hacer aseveraciones, de juzgar, debemos analizar cuál sería, primeramente, quien está sufriendo la depresión y los que estamos alrededor, porque si a una persona se le muere su esposo de repente en un accidente, o sea, yo que estoy a su alrededor y veo que pasan los meses y esa persona está en un estado de depresión, yo no puedo decir que esa persona está en pecado o que el diablo, o sea, yo tengo que entender que esa persona está atravesando por un evento vital en su vida que produce depresión. Ahora, que se quede estancada en un estado depresivo ya es otra cosa. Y ahí es donde yo digo que el cristiano debe de trabajar, independientemente de cuál sea la causa. Como cristiano, yo tengo que trabajar en salir de ese estado de depresión, ya sea causado por un problema bioquímico, ya sea causado por la pérdida de un ser querido, ya sea causado por mi pecado, por cualquier causa. Como cristiano, yo tengo que buscar la fuente de la curación de esa depresión. ¿Y cuál es la fuente? La primera fuente es Jesucristo, es acercarme a Dios, ¿verdad? Pero eso lo vamos a analizar más adelante, porque yo me imagino que esa preguntita tú la tienes por ahí. Pero sí, claro que sí. La Biblia está llena, y a veces yo hasta me río cuando yo leo algunos pasajes, porque yo digo, caramba, ahí tenemos el caso de Jeremías. Jeremías se deprimía porque incluso a Jeremías le dicen el profeta llorón, porque Jeremías lloraba mucho. Lloraba por el pecado de su pueblo, por lo que sabía que le iba a pasar a su pueblo. David se deprimió, pero en el caso de David se deprimió y lo dice en uno de los salmos. Mientras oculté mi pecado, estuve lleno de tristeza, sentí liberación cuando lo confesé y me alejé de él. Ahí tenemos el caso de Job. De Job solamente decimos, Job le fue fiel al Señor. Sí, le fue fiel al Señor, se mantuvo firme en su fe. Pero hubo un momento en que Job le dijo al Señor, mira, creo que en el capítulo 7, yo lo que debería hacer es agarrar y colgarme, así mismo, agarrar y ahorcarme, dice Job en un momento de depresión. Ahí tenemos el caso de Elías, acabando Elías de matar a más de 400 profetas de Baal. Óyeme, un momento excitante, grandioso en la vida de Elías. Al rato,
Elías está debajo de una mata llorando y diciéndole al Señor, mira, mátame, acaba con mi vida, que yo no quiero vivir más. Ese profeta aguerrido, lleno de fe, que mandó a que cayera la lluvia, que mandó a que la lluvia se detuviera por varios años, está un día lleno de depresión y temblando de miedo. Entonces, no podemos decir bajo ninguna circunstancia que el cristiano nunca pasa por una depresión. Eso está totalmente alejado de la realidad. Y el caso cumbre es el caso del mismo Jesús. Cuando Jesús iba a ser sacrificado, ahí tenemos, en el que él está en Getsemaní, unos instantes antes de entrar en esa etapa de martirio, de crucifixión, Jesús entra en un estado tal de tristeza, de angustia, de estrés, que dice la palabra del Señor, que él sudaba. Su sudor era sangre. Su sudor era como sangre. Y déjame decirte que científicamente se ha podido comprobar que una persona puede entrar en un estado de estrés tal y de angustia tal que efectivamente puede expedir sangre como sudor. O sea, no es un invento de la Biblia, no. Se ha podido demostrar científicamente que una persona que entre en un estado tal, de tal angustia, la angustia tan fuerte de Jesús era tan grande que brotaron gotas de sangre por su piel. Ahí nosotros podemos ver que ese Salvador, que nuestro Señor Jesucristo estaba tan triste, estaba tan angustiado porque llevaba sobre sus hombros el peso del pecado de toda la humanidad, que gotas de sangre brotaron de su piel. Y si eso fue Jesús, el único perfecto, el único que ha pasado por este mundo, que puede decir que nunca pecó, si eso fue Jesús, el Salvador, ¿cuánto más nosotros, que estamos llenos de pecado, que fallamos día tras día? ¿Cuánto más nosotros cuando pasamos por adversidades, cuando nos descuidamos espiritualmente y el enemigo toma control de nuestras vidas y cometemos falta y cometemos errores, o cuando nuestro propio cuerpo en reacción a esa herencia de pecado que nosotros llevamos, de la cual no escapa nuestro sistema nervioso, sufrimos en nuestra conducta las reacciones de esa naturaleza pecaminosa que nosotros llevamos. Entonces, definitivamente un cristiano sí puede sufrir de depresión por cualquiera de esas causas que yo mencionaba al principio. Y sabe que a mí me encanta cuando el apóstol menciona que Jesús nos puede entender porque Él lo vivió. Y cuando el apóstol habla de que Jesús es el sumo sacerdote que entiende nuestra condición porque ya estuvo en nuestra situación, yo puedo remontarme a ese momento. Y cada vez que yo hablo de eso, yo me lleno de emoción porque yo me imagino que el apóstol está hablando de ese momento en el que Jesús estaba ahí llorando y estaba gimiendo y estaba triste. Y cuando nosotros estamos tristes y estamos depresivos, Él nos entiende porque Él pasó por ahí. Esa parte, Alfonsina, realmente a mí me choca mucho también. Cuando a mí me tocó por primera vez participar de la Santa Cena, yo recuerdo que yo fui a tomar el vino y el pan y yo fui temblando, o sea, literalmente yo no podía, si yo decía, se me va a caer el vino, aparte de que lo ponen en el vasito, tú sabes, muy pequeñito. Yo pensaba por dentro de mí, Dios mío, se me va a caer, pero es que tú, o sea, hago lo que tú dices, uno se remonta a ese momento y tú dices, Dios mío, es que pasó por tanto, es que fue tan grande el dolor, y eso solamente, o sea, nosotros así que podemos experimentar, que podemos imaginarlo,
podemos quizá pensar lo que él pasó, pero estar ahí en ese momento debe de haber sido, o sea, wow, uno nada más piensa en eso, nada más puede decir, Señor, gracias por tu infinita misericordia, porque realmente fue un gran sacrificio y debemos de darle gracias cada día al Señor, porque por ese sacrificio Amén. Hoy estamos tú y yo y muchos de los que nos están escuchando estamos aquí y la humanidad está aquí, por más que quieran decir que no, por más que quieran porque tengo un amigo, si tú supieras, que una vez me comentó y me dice, Bianca, ¿y qué pasaría si un día dicen que Dios es mentira? Que todo eso ha sido inventado. Le digo, no me digas. Y las muestras y las cosas verídicas que están ahí, lo que tú puedes, como hay muchas historias que están plasmadas en la Biblia, pero está Egipto, por ejemplo, está Israel, y hay muchas cosas de las que están en la Biblia que cómo le pueden decir a la humanidad que Jesús no existió, por ejemplo. Uh-huh. O sea, es un tema muy fuerte. Alfonsina, ¿cómo nosotros como cristianos podemos enfrentar la depresión desde el punto de vista terapéutico y cristiano a la vez? No sé si me lo pudieses definir de ambos o uno a la vez. Sí, claro. Voy a hablarte de ambas partes. Mira, como he mencionado en el transcurso de la charla, hay diversas causas que pueden generar una depresión. Y lo primero que el individuo debe de determinar, ¿qué es lo que me está causando esta depresión? Y tú como ser humano consciente, tú vas a entender de dónde puede provenir la depresión. No es que yo voy a sufrir depresión porque mi mamá sufría depresión, no. Que estoy condenado, no estoy hablando de eso. Pero ya, si yo tengo familiares que han sufrido depresión, yo tengo una predisposición genética que me da mayor probabilidades de que ante ciertos eventos o quizás ante ciertas quizás malos manejos de mi vida personal, de mi estilo de vida, yo tenga más posibilidad de sufrir una depresión que alguien que no tenga esos antecedentes familiares. Entonces, analizando las causas, determinando las causas por las cuales yo estoy pasando esta depresión, entonces es que yo voy a tomar las medidas del lugar. Si yo entiendo que yo estoy pasando un estado depresivo porque yo estuve en pecado, yo cometí un pecado delante del Señor que me trajo como consecuencia un estado de depresión, de angustia, ¿qué yo tengo que hacer? Arrepentirme de ese pecado y apartarme de eso y buscar el perdón de Dios y acercarme al Señor. Del mismo modo que si la causa es por la pérdida de un ser querido, por un evento traumático en mi vida, también tengo que acercarme al Señor. En cualquiera que sea la circunstancia, yo tengo que acercarme al Señor y buscar su perdón y buscar restablecer esa relación íntima con el Señor. Pero cuando las causas pudieran ser orgánicas, además de yo buscar el cuidado y restablecer mi relación con Dios y sumergirme en la búsqueda del Señor, también yo tengo que buscar ayuda médica. Porque del mismo modo que cuando yo tengo un tumor, que cuando yo estoy sufriendo de diabetes, que cuando yo me hice una herida en un pie, yo tengo que ir a un médico, del mismo modo tengo que buscar a un psiquiatra, a un psicólogo para que me ayude a trabajar esta situación médica que yo estoy viviendo. Lo que nunca debo de dejar a un lado es la ayuda espiritual que puede brindarme la iglesia, que pueden brindarme mis hermanos, la consejería que pueden brindarme mis pastores. Y en ese punto, los pastores, los líderes, los consejeros en las iglesias tienen que estar dispuestos a ofrecerle a un cristiano la consejería oportuna en un momento de depresión y no simplemente el señalamiento de que tú estás en pecado y que tú tienes que buscar de Dios. Esa persona a lo mejor está tratando de buscar de Dios. Si usted es la vía para usted
guiar a esa persona, orientarle, ayudarle a buscar de Dios. Esa persona se puede encaminar, pero el cambio no va a ocurrir de la noche a la mañana. Y mi trabajo no es señalar, no es decirle a esa persona, tú estás mal y Dios te está castigando, porque, ok, independientemente de cuál sea la causa, sea que sea por causa de mi pecado o por la razón que sea, ya yo estoy dentro de una situación en la que lo único que yo necesito es el apoyo y la ayuda espiritual de mis hermanos y de mis líderes en la iglesia. Y eso es lo que yo tengo que brindarle, independientemente de cuál sea la causa de esa depresión. Entonces, yo creo que básicamente es eso, determinar cuál es la causa. E independientemente de cuál sea la causa, el primer remedio debe de ser, y esto no lo estoy diciendo por decir una cosa, una palabra bonita, que se ajuste a que somos cristianos, no, yo le estoy hablando desde la experiencia personal y desde la experiencia profesional, desde la experiencia de una persona que trabaja con personas depresivas y que ha sufrido depresión y que es cristiana y que ha podido descubrir que no hay remedio más efectivo que buscar de Dios. O sea, tú puedes estar con el mejor psiquiatra, con el mejor psicólogo, en la mejor psicoterapia. Pero si tú no te acercas a Dios, si tú no buscas a Dios, si tú no restableces esa relación con tu Padre, con tu Creador, si tú no fomentas, no cultivas una amistad con tu Creador, tú no vas a salir de esa depresión, por más bueno que sea el médico. Y hay gente que, por ejemplo, y disculpa que abunde tanto, que, por ejemplo, personas que no son cristianas, van a donde buenos médicos, buenos psiquiatras y logran superar la depresión. Pero esa depresión está ahí latente y en cualquier momento brota y vuelve. Porque la sanidad total de un corazón depresivo, de un corazón herido, angustiado, es que nosotros nos conectemos con nuestro Creador, con nuestro Dios, definitivamente. Amén, amén. Alfonsina, ya para culminar, ¿algún consejo final a todas las personas que puedan estar escuchando nuestro podcast del día de hoy, referente a la depresión, un tema que está muy fuerte actualmente debido a la pandemia, se ha expandido más, han habido muchos suicidios, las personas están más tristes, más desesperadas, más angustiadas, muchas, en vez de acercarnos más a Dios, lo que hacemos es que se han apartado. Yo recuerdo cuando inició la pandemia que en la iglesia, aquí en Higüey, los líderes nos decían, debemos de orar mucho porque con esta situación muchas personas se van a apartar. Y yo me preguntaba, pero Dios mío, pero ¿cómo que tú en una situación de angustia, cómo tú te vas a apartar? Y dicen, sí, porque eso es nosotros los cristianos, que como mejor, ¿me entiendes? Y realmente sí, he conocido muchas personas que sí, en vez de tú aferrarte más, lo que han hecho es que se han apartado. Entonces, un consejo final, tú como cristiana y también como persona conocedora del tema, como psicóloga, un consejo final para todas aquellas personas que puedan escuchar este tema tan interesante. Mi consejo final, desde los dos ámbitos que tú mencionas, desde mi posición como psicóloga cristiana, desde mi posición como cristiana, lo primero es que no descuidemos nuestra vida de fe. Cuando nosotros nos descuidamos de nuestra vida, nuestro devocional, y es la partecita que a veces nos confundimos cuando nos dicen de buscar de Dios y pensamos en ir mucho a la iglesia, en hacer oraciones, en los matutinos, no. Esa vida devocional, esa intimidad con Dios, esa relación personal que nosotros como cristianos debemos de tener con nuestro Dios, eso nunca lo debemos descuidar.
porque cuando descuidamos eso, nos hacemos blanco de Satanás, nos hacemos blanco de nuestra personalidad, que muchas veces hay personas que tienen una personalidad tendente a la depresión. Independientemente de los ataques del enemigo, independientemente de que sea un problema bioquímico, hay personas que por su forma de ver la vida, sus esquemas de pensamiento, tienen tendencia a sufrir de depresión. Y cuando descuidamos esa relación íntima que debemos de tener con Dios, nos exponemos, nos hacemos vulnerables a los ataques de Satanás, a nuestro estado de ánimo. Porque una de las estrategias más poderosas de Satanás es atacar nuestro estado de ánimo, porque una persona con desánimo, una persona triste, no tiene deseos de ir a la iglesia, no tiene deseo de orar, no tiene deseo de leer la Biblia, no tiene deseo de reunirse con sus hermanos. Entonces el enemigo ataca nuestro estado de ánimo. Entonces lo primordial es nunca descuidar nuestra relación íntima con Dios, nuestra conexión personal con el Señor. Y si en algún momento, por cualquier circunstancia externa que está fuera de nuestro control, nos vemos en esa situación en el que hemos sido presos de una depresión, recordemos volver al altar, busquemos ayuda, que aunque seamos cristianos, podemos buscar ayuda. Y debemos buscar ayuda, la ayuda pertinente, primeramente de nuestros líderes en la iglesia y también de los profesionales que hemos estudiado para entender esos estados y buscar las mejores estrategias para ayudarle. Y mayormente, un psicólogo, un psiquiatra cristiano, un psiquiatra, un psicólogo cristiano, que lo va a atender desde una visión cristiana, desde una visión de un profesional que conoce la realidad espiritual y que conoce la realidad humana con respecto a la relación del hombre con Dios. Y en base a esa visión le va a brindar las mejores estrategias, que no se la va a brindar una persona que no tenga temor de Dios o que no conozca de Dios. Así es, pues muchas gracias, Alfonsina, por aceptar mi invitación y sobre todo hablar de este tema tan importante. A ustedes gracias por estar ahí, por este tiempo, por no despegarse. Recuerden que nos pueden escuchar a través de Spotify como Mujer Cristiana Podcast, en YouTube y en nuestra página de Instagram.